El gobierno de México sigue abordando las problemáticas migratorias provocadas por su vecino del norte. La implementación de ayudas, programas y el refuerzo del sistema consular del país permiten el apoyo a los mexicanos que se encuentran en suelo estadounidense y que son víctimas de la criminalización, las redadas propiciadas por el ICE y las políticas migratorias más severas y restrictivas que crean un escenario en donde el miedo y la incertidumbre prevalecen. Para mitad de 2025, el tema migratorio siguió estando presente ante el accionar desenfrenado y sin escrúpulos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El rechazo y discriminación de las autoridades estadounidenses contra los migrantes, sobre todo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, desencadenaron una serie de protestas en junio de 2025 que dejan en evidencia el descontento contra estas medidas. Tras las protestas en Los Ángeles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a Estados Unidos para que garantice el respeto a los derechos humanos en los procedimientos migratorios y condenó la violencia de las autoridades contra quienes protestaban. Asimismo, la presidenta instó a la comunidad mexicana en los Estados Unidos a actuar pacíficamente y evitar caer en provocaciones. Las y los mexicanos que viven en los Estados Unidos son mujeres y hombres trabajadores, honestos. La gran mayoría de ellos que no tiene documentos, la gran mayoría de los que están en Estados Unidos tienen documentos de trabajo o son ciudadanos de Estados Unidos. El porcentaje de aquellos que no tiene documentos lleva ya muchísimos años viviendo en los Estados Unidos. La gran mayoría lleva más de 5 años viviendo allá. Aportan a la economía de Estados Unidos y de México. Estados Unidos los necesita para su economía. Tomando en cuenta lo ocurrido, el gobierno de México reforzó la protección consular y reiteró su compromiso de buscar soluciones migratorias. El Gobierno de México reitera su compromiso inquebrantable con la protección y defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, independientemente de su situación migratoria. En este sentido, hacemos un llamado respetuoso, pero firme, a las autoridades estadounidenses para que todos los procedimientos migratorios se realicen con apego al debido proceso en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de Derecho. El Gobierno de México continuará utilizando todos los canales diplomáticos y legales disponibles para expresar su inconformidad con prácticas que criminalizan la migración y ponen en riesgo la seguridad y bienestar de nuestras comunidades en Estados Unidos. La presidenta destacó el gran aporte de los migrantes en la economía estadounidense, asunto que demuestra que las políticas migratorias de Trump no solo afectan a estas personas, sino al propio Estados Unidos. Que Estados Unidos los necesita, porque por eso tienen empleo, porque hay una necesidad de mano de obra en el campo, en los servicios, en las fábricas, y esa mano de obra la cubre en muchos sentidos los migrantes y particularmente las y los mexicanos. Por eso nuestra posición siempre ha sido de defensa de los mexicanos que viven en Estados Unidos, nuestro apoyo permanente y al mismo tiempo el llamado a que no es con redadas, no es con violencia, sino pues atendiendo a una reforma migratoria integral que reconozca el papel de las y los migrantes en Estados Unidos, sobre todo aquellos que llevan ya muchos años. Según datos de autoridades estadounidenses, en enero de 2025 el país contaba con 53,3 millones de migrantes, cifra que en junio se redujo a 51,9 millones. Las causas de la disminución están relacionadas de manera directa con el endurecimiento de las políticas migratorias, el aumento en el número de detenciones y redadas y el temor e incertidumbre entre los migrantes, quienes han decidido regresar a su país de origen de manera voluntaria a través de los programas de autodeportación. La ausencia de migrantes impactó al mundo laboral estadounidense. Se calcula que entre enero y junio de 2025 se perdieron más de 750,000 trabajadores migrantes, lo que afectó a sectores como la agricultura y los servicios de cuidado. En
En julio de 2025, la directora general de la Organización Internacional para las Migraciones, Amy Pope, dio su punto de vista sobre cómo las políticas migratorias que se llevan a cabo en el mundo afectan gravemente a la migración, enfocándose en casos como el de Alemania y su actuar con los solicitantes de asilo, pero sobre todo en Estados Unidos, luego de las protestas realizadas para mostrar el descontento sobre el accionar del gobierno hacia los migrantes, independientemente de su estatus migratorio. People are displaced by storms, by droughts, by lack of opportunity. And frankly, there are job opportunities around the world where we do not have sufficient workers to take them. But at the same time, what we're seeing is that migration is going to be essential for the development of many countries and for their continued economic prosperity. So finding a way to create safe and legal ways for people to move, to respond to those pressures will be crucial for governments. The system has really lagged behind these economic pressures. And, we encourage governments, don't just look at the labor market, look at your housing market, look at social services, look at your education systems. What we do see is a downside is that sometimes governments only respond to the labor market need, but they don't do the planning that is necessary to ensure that the workers who are coming can integrate into their communities. En el mismo mes, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, comunicó a la nación los avances en temas consulares. Los avances en la simplificación están ya, señora presidenta, al 100% en todos los trámites consulares. Esto implica trámites de registro civil, trámites de documentación, trámites de fe pública, y se ha creado una nueva plataforma de citas, que era una de las quejas, y sigue siendo en algunos casos muy frecuentes y totalmente injustificada, porque alrededor de las citas había una serie de coyotajes y de tráfico, en fin, algo que era absolutamente indebido. Yo creo que con esto estamos combatiendo de manera muy clara y en los hechos, a través de la simplificación y la digitalización, de todos esos problemas que existían. La peligrosidad de las vías, en su mayoría controladas por redes criminales, expone a los migrantes a ser víctimas de extorsión, secuestro, robos y violaciones. Para atender esta situación, en agosto de 2025, México siguió con el operativo de vigilancia conjunta para detectar a posibles migrantes indocumentados en la frontera norte. Estos operativos que se han realizado hasta ahorita, durante 46 meses de gestión, 202 operativos, lo que implica también el rescate de más de 1.500 personas que han estado en situación de movilidad, en situaciones riesgosas, como lo podemos ver aquí, el clima, las condiciones geográficas, el desierto, convierten el desierto en una muy mala opción para cruzar, que no vale la pena arriesgarse. Con la llegada de Trump al poder, estos operativos se intensificaron con la premisa de combatir la migración ilegal hacia Estados Unidos. Operativas para parar el flujo ilegal que entra a los Estados Unidos. En realidad ahorita han parado, como saben las estadísticas, ya ha bajado mucho el número de migrantes que hay ingresado ilegalmente, han bajado hasta el 95%. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en una conferencia de prensa en Ciudad de México, realizada a finales de agosto de 2025, comunicó a la población mexicana y medios internacionales la actualidad del flujo migratorio de su frontera con Estados Unidos, los repatriados y los mexicanos detenidos en territorio estadounidense por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. En septiembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró un México libre, independiente y soberano y dedicó el grito de independencia a los migrantes y a las mujeres. ¡Viva las mujeres indígenas! ¡Viva! ¡Viva nuestras hermanas y hermanos migrantes! ¡Viva! A pesar de las dificultades en el tema migratorio, las presiones por parte del gobierno estadounidense y un panorama donde la migración se criminaliza, México se mantiene firme en cumplir su objetivo de abordar las problemáticas de sus connacionales en el extranjero.